Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Vamos a leer un solo verso por ahora, luego vamos a compartir algunos versículos más. Hebreos capítulo 9, el verso 27. Hoy quiero compartir un tema que se escucha muy poco, ¿verdad? Y no se asuste, porque vamos a hablar de la muerte. Amén. Pero es algo muy natural la muerte, por eso ahora vamos a explicar algunos detalles, algunas cosas relacionadas con la muerte, algo que muchas personas no quieren oír. A mí me ha tocado hablar de estas cosas con muchas personas, creyentes y no creyentes, y prefieren hacer oídos sordos, si lo pudieran hacer, taparse los oídos con sus dedos, porque no quieren oír acerca de la muerte. Pero ahora vamos a estar hablando de algunos detalles, y este verso nos dice, Hebreos capítulo 9, el verso 27, le invito a ponerse de pie, si usted lo puede hacer, para que lo leamos todos juntos, y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Vamos a repetirlo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Estamos aquí, Señor, juntos, reunidos, compartiendo, donde esta palabra es el centro de todo, Señor. Porque tú, Señor Jesús, eres el verbo de Dios, la palabra hecha carne, Señor, y esa palabra también espíritu y vida que estamos compartiendo, Señor, en esta hora. Esta palabra que tiene poder para transformar, para cambiar, Señor, para sanar, para obrar maravillas. En el nombre de Jesús es invocada ahora y declaramos que está obrando en lo profundo de nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Gracias te damos por tu maravillosa palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como les decía, ¿verdad? Cuando comenzamos a compartir esto ahora, que hoy en día no se escucha hablar de la muerte. Si usted empieza a analizar prédicas que hoy son muy populares, ¿verdad? En el YouTube, en el Facebook, en las redes sociales en general, usted va a encontrar de que la mayoría de estas prédicas y la mayoría del mundo cristiano no desea oír acerca de la muerte. Todo el mundo está detrás de cómo superarse día a día, y no estoy diciendo que eso está mal. Todo el mundo quiere y desea prosperar, ¿verdad? Porque hay un mensaje muy poderoso de prosperidad que se imparte desde los púlpitos cristianos. No estoy diciendo que está mal. El problema es que se hace tanto énfasis en los beneficios de Dios, se hace tanto énfasis en todas estas cosas que son superfluas, que son materiales, que no son profundas ni son tan importantes para la eternidad. Pero eso es lo que el mundo cristiano en general quiere oír. Pero no solamente que quiere oír ese tipo de mensaje, sino que también los responsables de traer, ¿verdad?, la palabra de Dios a las personas, no solamente a las iglesias, sino también al mundo incrédulo, se enfocan en todas las demás cosas como si fueran un anzuelo para que las almas, las personas, se acerquen al Señor. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que todo el consejo de Dios es apropiado para la prédica y la edificación, no solo de la iglesia, sino también para alcanzar las almas. Así que este mensaje de la muerte u otros mensajes relacionados con estas cosas son muy importantes en el día de hoy. Las iglesias, ¿verdad?, se enfocan en este tipo de cosas, como ya dije. Hay una gran cantidad de enseñanza bíblica
que en realidad no es tal, no es enseñanza bíblica genuina que transforme y cambie las vidas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a cambiar la vida de las personas. Hay temas que no son populares, no son bien recibidos, la gente pone mala cara, ¿verdad? Algunos cuando se enteran con anticipación del tema que se va a compartir, entonces dice: prefiero irme en este día de calor a un lago, prefiero irme a hacer una carne asada, prefiero hacer esto o el otro, pero no quiero oír acerca de la muerte, por ejemplo. La predicación evangelística es raramente escuchada en los púlpitos de hoy. Esta predicación de lo que estamos hablando es tan popular en la Biblia que desde el Génesis al Apocalipsis se menciona acerca de la muerte. El Señor Jesucristo enseñó acerca de la muerte. El Señor Jesucristo enseñó acerca del infierno. Pero más de una persona se escuda diciendo: bueno, yo no creo en eso y yo no voy a ir a ese lugar porque yo he recibido a Cristo, por ejemplo. Yo quiero decirle que el que recibió a Cristo y lo hizo con un corazón sincero, una buena decisión ha tomado. Pero no basta con las buenas intenciones del corazón, porque si esas buenas intenciones no están acompañadas de la debida obediencia a la palabra de Dios, es una muestra clara que el que ha tomado esa decisión no ha nacido de nuevo, no tiene la nueva naturaleza en Cristo. Hoy se habló en la escuela bíblica acerca del nuevo nacimiento, donde Jesús dejó claramente establecido a Nicodemo, un hombre religioso, de que para entrar al cielo había que nacer de nuevo. Pero pastor, ¿qué significa eso de nacer de nuevo? Si alguien tiene que nacer de nuevo, es claramente explícito de que hay algo que tiene que morir. Amén. O sea, si alguien dice: usted, yo, todos tenemos que nacer de nuevo, entonces está implícito en eso de que para dar lugar a lo nuevo tiene que terminar lo viejo. Por eso el Señor Jesús dijo que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendía, que tenía que nacer del agua y del Espíritu, y de esa manera obtener la nueva naturaleza en Cristo, una nueva vida en Cristo, porque sin ese nuevo nacimiento es imposible entrar al cielo. Hoy en día el Evangelio funciona como una llantería, por ejemplo, donde se pincha, así se dice, una llanta, ¿verdad? Entonces la gente va y le ponen un parche, pero Dios no hace así. Dios no pone parche, Dios no repara lo que está desarreglado. La gente no comprende lo que el Evangelio realmente es. Hay líderes cristianos que tampoco comprenden esto que estamos ahora comentando. Cuando viene alguien a Cristo, todo lo viejo queda atrás. Se supone que uno muere a esa vida de pecado y le da lugar ahora a la manifestación de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza de Cristo entra en nosotros y entonces pasamos de muerte a vida. Eso es lo que se manifiesta en el bautismo, por ejemplo. Cuando nos bautizamos, lo que estamos diciendo es que somos sepultados en el agua porque nos consideramos muertos al pecado, y cuando somos levantados de esa tumba de agua, lo que estamos reconociendo o teniendo conciencia o creyendo es que realmente ahora estamos nacidos de nuevo, hemos resucitado a una nueva vida. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. Me puedo equivocar, ¿verdad? Dije resucitado, y no es lo correcto decir resucitado.
Porque cuando alguien nace de nuevo no resucita. Cuando alguien nace de nuevo se le da lugar a una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Que no es ni remendada, ni arreglada, ni modificada, sino que es de una naturaleza diferente. Es de la naturaleza propia y misma del Señor Jesús. Amén. Eso se trata, eso es el Evangelio. El Evangelio no es más ni menos que eso. Pero por eso hay multitudes de personas que le tienen miedo a la muerte porque no tienen la seguridad de que han nacido de nuevo. Porque si nosotros tenemos esa fe, esa confianza, le va a dar lugar a la esperanza de que el día de nuestra muerte vamos a pasar a la presencia de Dios de una manera directa. ¿Por qué? Porque así lo enseñan las Escrituras. Amén. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes, y la conciencia viene cuando tenemos fe genuina, fe verdadera. Porque hay muchas clases de fe, hay muchas clases de esperanzas, pero la única fe que salva es la fe en la persona del Señor Jesucristo. Usted vio que hay personas que dicen: yo tengo fe en el futuro, yo tengo fe en mí mismo, yo tengo fe en mis amistades, tengo fe en mi fortuna, en mi riqueza, en mis capacidades, en mis habilidades, yo tengo fe en mis amistades, en los recursos, yo tengo fe en los estudios que he profesado, los títulos que he adquirido, yo tengo fe en todas esas cosas y tengo fe entonces y esperanza que un día me va a ir bien. Mire, nada más falso que eso. Todas esas clases de fe son falsas. La única fe genuina, la única fe verdadera, lo único válido, lo único que es digno de buscarse y ser perseguido y obtenido es la fe en el Señor Jesús. Por eso es tan importante nosotros tener la seguridad de que estamos bien orientados en esta cuestión de la fe. Tenemos que nacer de nuevo, y solo los que han nacido de nuevo pueden estar esperanzados de ver la vida eterna. La genuina fe lleva a la genuina esperanza. No es primero la esperanza antes que la fe. Para tener una genuina esperanza hay que tener la genuina fe. ¿Y sabe qué? La Biblia nos enseña que la fe es un don de Dios. No es algo que usted pueda comprar en el mercado. La fe no es algo que usted pueda recibir como recibe un título universitario. La fe es algo que viene del cielo. Amén. Es un regalo de Dios. Un regalo que recibe todo aquel que se sabe perdido, todo aquel que no tiene ninguna esperanza de nada, todo aquel que se reconoce pecador, todo aquel que sabe que está condenado al infierno. Y entonces, de esa manera, en su gracia, en su misericordia, Dios le obsequia la fe que salva. Por eso, el testimonio es de muchos de los que estamos aquí, que hemos recibido esa fe y de esa manera hemos pasado de muerte a vida. Porque el apóstol Pablo nos enseña que cuando no teníamos al Señor en nuestras vidas, vivíamos muertos, escuchen, muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y el que muere en esa condición no tiene ningún tipo de esperanza después de la muerte. Vamos a analizar algunos versos, ¿verdad? Vamos a mirar un verso que está en Amós capítulo 8, el verso 11. Lo voy a leer yo, usted lo puede buscar en su Biblia. Él dice, aquí el profeta Amós, inspirado por el Espíritu Santo, dice: enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, escuche, sino de oír la palabra de Jehová. De oír la palabra de Dios.
Fíjese que dice, no voy a enviar palabras, voy a enviar el deseo de oír, de oír. El hombre necesita oír la palabra de Dios. Los seres humanos necesitamos oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar atentos, porque la fe viene, ¿por dónde? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, ahora usted está escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe lo que está ocurriendo ahora mismo con usted? Porque usted se está enfocando en esa palabra. Usted está recibiendo fe. Fe que salva. Porque como se origina esa fe en la palabra, en la genuina y verdadera fe. Gloria a Dios. Hoy en día necesitamos esta palabra de fe, gloria a Dios. No solo para los perdidos, sino también para la iglesia, porque aunque usted no lo crea, dentro mismo de la iglesia hay mucha gente que está perdida. ¿Sabía usted? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque es algo, obviamente. Pero si no se puede, es porque se considera que está perdido. Porque el que sabe, el que es salvo, no tiene duda alguna de que si esta noche le toca partir de este mundo, va directamente a la presencia de Dios. Pero ahora la pregunta, si usted en esta noche tiene que partir de este mundo, ¿a dónde cree que usted va a ir? Me estoy explicando, hermano, gloria a Dios. Pero vamos a mirar más versículos. Ya hemos leído el texto inicial, lo voy a volver a repetir, para que eso nos quede bien grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Está establecido, escuche, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Establecido, ¿por quién? Por Dios, que mueran una sola vez. Esto no deja lugar para ninguna reencarnación, como algunas doctrinas del demonio enseñan, de que bueno, los seres humanos van a reencarnar, ¿verdad? Y luego van a venir en una vida inferior, probablemente a purgar los pecados de la vida pasada. Y en un ciclo interminable de muertes y de reencarnaciones, entonces puede que alguna vez llegue a esa persona a una estatura espiritual donde ya no necesita más reencarnar, porque ahí ya llegó a ese famoso, como ellos llaman, nirvana. Bueno, eso es falso, es una doctrina satánica. Dios dice en la palabra que está establecido que el hombre muere ¿cuántas veces? Una sola vez. Amén. Y después de esto el juicio. O sea, el muerto, ¿verdad? Muere y ya pasa a un estado, una condición donde tiene que esperar ese juicio. Vamos a mirar algunos versos más y vamos a analizar algunas cosas que la verdad no es lindo predicar de la muerte y tampoco es muy bueno escuchar acerca de la muerte. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a funerales, por ejemplo, ¿sí? Y con tristeza vemos que la muerte es horrible. ¿Sí? La muerte es terrible. Hoy escuchamos de guerras, como habló Elisa acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 6, el caballo bermejo. Entonces, donde se desata ese caballo bermejo, o sea, rojo, que simboliza las guerras entre los hombres, donde los hombres se matan unos a otros. Nadie tiene la vida comprada. Quizás usted diga, pero eso está pasando en Medio Oriente, en Irán, en Israel, en Ucrania, en Rusia, en otros lugares de la tierra, pero no está pasando aquí, porque Dios me está protegiendo y me está guardando. Mire, como sea, quizás no estemos nosotros en el lugar de conflicto, pero ¿sabe una cosa? Hay algo implícito en cada uno de nosotros que se llama muerte. Muerte. Amén. No me gusta hablar mucho de la muerte, es real de verdad, pero es necesario.
que sepamos que en nosotros está incorporado, vamos a llamarle este virus de la muerte. La pregunta es cómo nosotros adquirimos eso. Si ustedes se remonta al libro de Génesis, en los primeros capítulos, usted va a ver la caída del hombre. La caída del hombre, donde Dios crea a Adán y a Eva y los hace perfectos en un ambiente ideal. Pero fíjese una cosa, perfectos es una manera de decir algo que todavía no estaba concluido, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, habían sido creados por Dios, pero aún ellos no habían comido del fruto del árbol de la vida. El árbol de la vida significa la persona del Señor Jesús. O sea, que no estaban cabalmente perfectos. Así, en esa condición podían vivir eternamente. ¿Por qué? Porque habían sido hechos de esa manera para no fallar, pero sin embargo fallaron. ¿Por qué? Porque Satanás los engañó y los invitó a probar del árbol de la muerte, vamos a llamarlo así, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ellos comieron de ese fruto prohibido, se incorporó en ellos esa naturaleza perdida. Mire lo que dije, se incorporó. ¿Qué significa incorporación? Significa que esa naturaleza propiciada por ese fruto prohibido por Dios se incorporó en ellos, dando lugar a que la misma naturaleza satánica se incorporara en el ser humano, nuestros primeros padres. Y por obvia consecuencia, toda su descendencia iba a recibir esa misma naturaleza. En esa naturaleza es la que todos nosotros hemos nacido. Amén. Entonces, por eso es que vamos a morir. Porque esa naturaleza de muerte fue algo como un virus que transmitió el mismo enemigo de Dios. Porque él odia la obra de Dios. Él vio que Dios había creado a nuestros primeros padres a la imagen y semejanza de Dios, y por eso odia tanto Satanás y sus demonios al ser humano. Los demonios lo ven a usted, me ven a mí, nos odian. ¿Saben por qué? Porque ellos ven la imagen de Dios en cada ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que amar a todas las personas, sean cristianas o no sean cristianas, sean buenas o no sean buenas, sean blancos o sean negros, sean ricos o sean pobres, sean inteligentes o sean ignorantes. No importa su capacidad, su condición, su nivel, nosotros tenemos que amarlos a todos, por la sencilla razón de que son la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Estoy seguro que ninguno de nosotros o de los que escuchan estas palabras odian a Dios. A menos que sea algún satanista infiltrado, él no está aquí ahora, pero puede estar mirando el video, o a menos que sea un ateo que no reconoce a Dios. Entonces, no va a creer lo que estamos diciendo, a menos que el Espíritu Santo se lo revele. Por eso es que oramos y tenemos que predicar la palabra. Y predicamos la palabra para que las personas crean en la verdad, que se alejen de la mentira, que dejen el engaño y que reciban a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos va a permitir entrar al cielo. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador se llama Jesucristo hombre.
No hay otro intercesor, mediador, otro salvador. No existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Invoque la persona, el nombre, la deidad que quiera, lo que quiera pronunciar, y aunque tenga buenas intenciones, buenos deseos, no va a entrar al cielo sino a través solo de Jesucristo. Amén. Entonces, ahí vemos la importancia de ser salvo. Eso significa ser salvo. Ser salvo es tener la seguridad, escuche, la convicción de que si me toca morir en esta noche, yo voy al cielo. Si me toca morir la semana que viene, yo voy al cielo. Si me toca vivir 20, 30 años más y luego morir, obviamente, yo voy a ir al cielo. No importa si yo sea un niño, no importa si sea joven, sea adulto, si sea sabio, ignorante, si sea de la raza que sea, si sea pobre o rico, todo el que le toca morir, entonces va a tener que enfrentarse a la eternidad. Amén. Amén. Esto no es juego, esto no es chiste, esto no se trata de un club social en donde la gente va a divertirse, a pasar el rato, a pasar el tiempo. No queremos esto para esta iglesia. No queremos esas cosas a las que se acostumbran muchas personas, donde van a reuniones solo para divertirse, solo para pasar el tiempo. Si usted viene aquí, lo que va a escuchar siempre es la palabra de Dios. Porque si no escuchamos la palabra de Dios, nunca vamos a tener la verdadera fe y la seguridad de la salvación. Amén. Claro que hay gente que quiere diversiones, quieren espectáculos, quieren shows, entonces quieren un montón de cosas porque eso es lo que les pide su naturaleza caída. Pero los que verdaderamente nacen de nuevo solo buscan una comida para su espíritu, y esa comida se llama la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos queridos, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Por eso qué importante es aferrarnos a la palabra de Dios. La Biblia habla de la muerte como el postrer enemigo, o sea, el último enemigo. Primera de Corintios 15, 26, si usted quiere lo busca. Pero después de esto, de la muerte, como ya hemos leído, viene el juicio. Gloria a Dios. Vamos a leer un verso más, como habíamos citado en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, donde dice, Dios le dice a nuestros primeros padres. Si se le cruza esta idea, ¿verdad? Y se le envían los cablecitos ahí, porque hay gente que se le enriedan los cables y dice, bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros si Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios? Que ellos que paguen por su culpa y cada quien la suya. Lo triste, mire esto lo que enseñan las Escrituras, es que en los lomos de Adán estábamos todos nosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que todos nosotros estábamos allí en nuestros primeros padres. Por eso es que heredamos esa naturaleza caída. Sus hijos tienen sus genes, y junto con sus genes también tienen algunas cosas añadidas de carácter emocional y de carácter espiritual. Entonces, sus nietos también va a suceder algo parecido, y así sucesivamente, pero la naturaleza caída la tienen todos los seres humanos. Por eso es tan importante de lo que dice aquí, le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Quiere decir que ahí se origina la muerte en nuestros primeros padres.
Pero la muerte ya existía. ¿Cómo que ya existía, pastor? ¿Quién había pecado? La serpiente, astuta, antigua, Satanás, que se encarnó en esta serpiente. Él es el rebelde desde el principio. Él enculubró a través de su rebelión el pecado y la muerte. O sea, que él mismo se hizo enemigo de Dios. Es muy largo para compartirlo de cómo se originó la rebelión de Satanás, o sea, de Lucifer, así se llamaba, Lucero, Lucifer, que luego adquirió el nombre de Satanás, contradictor, el acusador de los hermanos, el rebelde. Ese es Satanás, nuestro enemigo. Pero el tema es que allí, dentro de él, se originó la muerte. O sea que podríamos decir que la naturaleza que Adán y Eva recibieron era una naturaleza de muerte. Me estoy explicando, de muerte. Pero si comían del árbol de la vida, iban a recibir la naturaleza de la vida, que representa a Cristo. Porque Cristo es lo opuesto de la muerte. Cristo es vida y vida en abundancia. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Eso dijo el Señor Jesús. O sea, Satanás introdujo la muerte, introdujo su naturaleza, pero el Señor Jesús introduce entonces la naturaleza de vida y de vida eterna. Voy a mostrar algo más, para allá el tiempo va pasando, pero por ejemplo, cuando la muerte entró en nuestros primeros padres, ciertamente el día que comieres de ese fruto, le dijo Dios, morirás. Pero pastor, una vez alguien me dijo, fíjese que Adán y Eva siguieron viviendo. Murieron espiritualmente. O sea, la muerte que recibieron era una muerte espiritual. Porque en ese orden perdieron la muerte de su espíritu, recibieron eso, que eso significa que quedaron, ¿verdad?, sin contacto, sin posibilidad de tener comunicación con Dios. Eso se llama muerte espiritual. Todos nosotros, sin Cristo, estábamos en esa misma condición, bajo la condición de muerte espiritual. Nuestros cuerpos se alimentaban y vivían. Nuestra alma seguía existiendo, pero nuestro espíritu estaba muerto. Por eso no había comunicación con Dios, no había relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo, lo cito nuevamente, había dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ahí vemos lo terrible de la muerte, que no hace ni más ni menos que separar completamente al hombre de Dios. Aunque la persona que está muerta de esta manera, espiritualmente esté muerta, asista a una iglesia, vaya a un grupo religioso, X, de iglesia o de cualquier característica, pero no nació de nuevo, es porque su espíritu continúa muerto. Amén. Amén. A lo mejor va a escuchar la palabra y le va a decir, es bonito eso, es muy bueno, me convence, está precioso, está muy lindo escuchar la palabra, pero él no puede vivirla porque no tiene la verdadera vida de Cristo para vivir la palabra. Amén. Hay muchas personas que se esfuerzan, escuchen, se esfuerzan para vivir la vida de Cristo y no lo consiguen. ¿Saben por qué? No lo consiguen porque no tienen la vida de Cristo. No han nacido de nuevo. Están convencidos intelectualmente de que Cristo es verdad, que es una vida digna de ser vivida, que es superior, que es mejor, pero no están en la capacidad de vivirla. ¿Por qué? Porque no han cambiado su naturaleza. ¿Me estoy explicando, hermano? El tigre que come carne
La oveja que come grama, pasto, ¿sí? La oveja no va a comer carne y el tigre tampoco va a comer pasto, grama, porque cada una de estas especies tiene su propia naturaleza. El pecador que no ha sido convertido siempre, pero siempre va a querer comer carne, aunque esté rodeado de favores, aunque haya muchas personas que lo saluden, lo abracen. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, y aunque esa persona esté convencida de que es parte del reino de Dios, de la iglesia, porque le ha dicho sí a Cristo, porque cree que ha recibido a Cristo, pero no cambió nunca. No puede tampoco cambiar. No puede. No puede el tigre borrar sus líneas de su piel, de su pelaje. No puede un leopardo mudar su pelaje. Siempre va a salir con manchas. Es imposible. No puede un pecador irredimido, y redimido quiere decir que no ha sido redimido por Dios, no puede vivir la vida cristiana. Créame que no. Puede perseverar un tiempo intentando ver si encaja en la vida de la iglesia, pero no puede encajar porque no es parte de ese rompecabezas. Es parte. ¿Sí me explico lo que es un rompecabezas? Usted tiene un rompecabezas y usted lo puede armar en 5 minutos. Le dan otro que lo puede armar en otros 5 minutos. Pero si alguien, sin que usted se dé cuenta, le tira una pieza dentro de las piezas desarmadas, dentro de su rompecabezas, usted va a encontrar que hay una pieza que no encaja, porque no es parte de ese rompecabezas. Así es lo espiritual también. No encaja, no puede. ¿Por qué? Porque no nació de nuevo. Se convenció intelectualmente. Intelectualmente dijo, si esto conviene, pero no ha nacido de nuevo. El día que muere no va a entrar al cielo. No puede entrar al cielo porque, repetimos, os es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. No puede, porque no tiene ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza, no podría entrar al cielo. La gente cree que entrar al cielo es comprar un ticket acá, como se compra un ticket de avión, ¿verdad? O de bus, y se llega a cierto lugar. No, señor, no es así. Lamentablemente no. Para entrar al cielo se necesita tener la nueva naturaleza en Cristo. Y pastor, ¿cómo la consigo esa naturaleza? ¿Cómo? Arrepentimiento, humillación. Por si quizás Dios nos quiere dar la fe para creer en su Hijo amado Jesucristo. ¿Me explico? Cuando alguien realmente se arrepiente de sus pecados, según el arrepentimiento que también da Dios, y digo esto, Judas se arrepintió de lo que hizo, el traidor Judas, pero no solamente que era tarde, sino que no era un arrepentimiento según Dios. Él se arrepintió de haber entregado al maestro por 30 piezas de plata, y fue, las devolvió, las arrojó al piso, pero fue corriendo y ¿qué hizo? Se ahorcó. No encajaba. Era el hijo de perdición. El Señor Jesús lo dijo. Era necesario el hijo de perdición. Por eso Él dijo, Padre, todos los que me diste yo los guardé. A excepción del hijo de perdición. Porque era necesario que se manifestara este hijo de perdición para que alguien traicionara a Jesús. ¿Verdad que era un papel bastante feo el de Judas, no? Dice la Escritura que él se ahorcó
y colgado, ahorcándose, reventó y se agusanó su cuerpo y cayeron sus entrañas reventadas al piso. Lo que sucede con el cuerpo no es tan relevante, sino lo que sucede con el alma. La Biblia dice que somos tripartitos. Esto significa que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que somos? Cuerpo. Esto quiere decir que el cuerpo es lo que vemos, el estuche, lo que hay dentro. Lo más valioso es nuestro espíritu, porque el espíritu humano es de Dios y vuelve a Dios que lo dio. Espíritu humano. Ese espíritu de Dios, ese espíritu humano que Dios nos puso, no confundir con espíritu inmundo, espíritu humano que tenemos todos, entonces vuelve a Dios que lo dio. Pero tenemos un alma que es el asiento de las emociones. Entonces ahí vemos la importancia de que esa alma también esté salva. Mire, vamos a leer en Lucas capítulo 16. Vamos a mirar eso primero porque la hora pasa. Lucas 16. Gloria a Dios. Lucas 16. Y vamos a leer el verso 22 y el 23. Gloria a Dios. Dice el 22 de Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, lugar de tormento, y vio de lejos a Abraham, distante, y a Lázaro en su seno. Al mendigo que él veía todos los días pidiendo limosna en la puerta de su casa. Él daba banquetes, era un hombre rico, pero no le interesaba en lo más absoluto, en lo nada le interesaba la vida de este mendigo. Todos los días lo veía bien pedir y él pasaba de largo, lo ignoraba. Entonces, dice la Escritura, de que este rico en el Hades abre sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro el mendigo, lo ve allá, en paz, disfrutando, ¿sí? Feliz. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Padre Abraham. Ahora se acordó del Padre Abraham. Antes no se acordaba de Dios ni de nadie, no le importaban los servicios, no le importaban los cultos de oración, no le importaban los estudios bíblicos, no le importaba colaborar con la obra de Dios, no le importaba absolutamente nada, le importaba él mismo. Padre Abraham dijo: ahora pedía misericordia, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro, mira, lo tiene cerca, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Mira lo que estaba pidiendo. El alma del hombre rico. El cuerpo estaba sepultado, pero el alma estaba allí. Porque estoy atormentado en esta llama. Es el lugar donde van a ir a parar todos aquellos que no han nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando, hermano? No, pero a mí, una persona religiosa, voy a dar el nombre, adventista, y algunas otras sectas como los testigos de Jehová niegan que el ser humano tenga un alma. Y yo no sé qué hacen con
pasaje de la escritura del rico y Lázaro, porque ahí vemos claramente el alma del rico y el alma de Lázaro en el seno de Abraham. Así que usted no se deje engañar por estos sectarios mentirosos, ¿sí? Hay un alma que permanece más allá de la muerte física, pero el alma de los justos, de los que han nacido de nuevo, van al paraíso de Dios. En este lugar era la parte de Abraham, el Hades. Otro día explico qué es lo que sucedió después de Cristo. Pero hoy en día, cuando muere un cristiano, escuche, muere un cristiano, se va al paraíso de Dios. Amén. Al paraíso de Dios. Pero cuando muere un incrédulo, uno que no nació de nuevo, va al lugar de tormento, al Hades ese, que sigue estando allí. Sigue ardiendo con el mismo fuego. No se apaga ese fuego. No le falta combustible. No se hace más suave ahí. Ese fuego arde y arde cada año, cada decenio, cada centuria. Arde y arde hasta que el Señor venga. Luego vamos a explicar otro día qué es lo que sucede con ese Hades. Pero ahí están las almas de los que mueren sin Cristo. Esa es la muerte. Es importante recibir al Señor Jesús y vivir para Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice Abraham, le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, porque a ti no te importó nunca, ¿verdad?, acerca de Lázaro. Y tú atormentado. Qué fácil que las cosas, las palabras, ¿no?, de Abraham. Además de todo esto, dice: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a su padre en la carne, porque tengo 5 hermanos. Ahora se acordaba de la familia. Ahora él era un intercesor en el Hades. Ahí dice: tengo 5 hermanos para que les testifique. Él no podía salir de allí, pero envía a alguien para que les predique. Ahora era un intercesor, un predicador. Un poco tarde, ¿verdad? Dice: para que a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tienen las escrituras, tienen las escrituras, así como tú también tenías las escrituras, y podías oír y ocuparte de las escrituras, pero no hiciste absolutamente nada con esas escrituras que oías. Entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si algunos envías de acá, a Lázaro, por ejemplo, que está muerto, su alma vive acá, pero si les envías allá, y entonces ellos se van a arrepentir, porque van a decir: esto vino de la muerte. Mire lo que le contesta Abraham. Le dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. ¿Sabe lo que significa eso? Aunque alguien resucite de entre los muertos y les predique, no van a creer. Y eso fue lo que ocurrió. Jesús murió y resucitó de entre los muertos y está hoy en día presente predicando su palabra a través de la iglesia, y no siguen allí, no pueden creer y siguen en su
condición perdida porque rechazan el Evangelio. ¿A dónde creemos que se puede llegar en esa condición? ¿Será que Dios hace la vista gorda? ¿Será que Dios dice, no voy a mirar a este, lo voy a dejar pasar? No, Señor. Dios es justo, perfectamente justo, soberanamente justo, verdaderamente justo. Ese es nuestro gran Dios. Él hace justicia y no se agrada de la injusticia. Los hombres pueden hacer la vista gorda, los jueces pueden ignorar pruebas, los jueces pueden absolver personas, los jueces pueden determinar libertad para los delincuentes, los criminales, pero con Dios eso nunca va a pasar porque tenemos un Dios justo. 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 ¿Amamos a ese Dios justo? ¿Lo ama usted o resiste al Evangelio? Cuidado, porque el resistir al Evangelio trae una condición de endurecimiento del corazón. ¿Recuerda a Faraón? Moisés le mostraba el poder de Dios y Dios endureció el corazón de Faraón, que terminó en una tragedia. Luego de todas esas plagas que recibió él, su familia y Egipto, tuvo que liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero a un precio altísimo, ya que perdió a su propio hijo. Leamos estas cosas. Cuando alguien resiste a la palabra, lo que está haciendo es endureciendo su corazón. Endureciendo el corazón. Está resistiendo a la verdad. Está resistiendo a la palabra. Se está cavando su propia fosa. Está abriendo las puertas del Hades y del lugar de tormento para ser lanzado de cabeza inmediatamente que muere. Porque vamos a morir todos. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. A veces pensamos que vamos a vivir muchos años más y que tenemos todas las cosas resueltas en la vida. No. No vamos a vivir lo que nosotros querramos. Vamos a vivir lo que Dios determinó para nosotros. Estamos en las manos de Dios. Él es un Dios vivo. Estamos en sus manos. Así que nosotros debemos de temerle a Dios, tenerle el respeto, amar a Dios y su palabra. Amén. Si hay algo que lo quiere desenfocar a usted en su vida, rechácelo. Huya del pecado, de la maldad, porque eso es lo que lleva al infierno. El Hades todavía no es el infierno, lo dejo para otro día. No es el Hades el infierno, parecido. Hades, lugar de tormento en el seno de la tierra. El infierno está también preparado, pero ¿sabe quién va a ir allí de cabeza? Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Todos los rebeldes y contumaces van a ir a parar a ese lugar. En el día del gran juicio, el Señor va a ejecutar ese juicio y hay apartados de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad, y los ángeles lo van a arrojar al lago de fuego, que ese es el infierno. En términos astronómicos, supongo que puede ser una estrella como nuestro Sol. ¿Sabía usted que el Sol es una masa gaseosa incandescente? Ese es miles de grados de temperatura. Probablemente, no lo puedo afirmar, sea algo como eso, el lago de fuego. ¿Se imagina usted estar envuelto en esa llama por la eternidad? Nos imaginamos entonces lo que es la muerte.
¿Cómo entonces, en estos minutos de vida que tenemos, comparados con la eternidad, nosotros no somos conscientes de decir, esta vida me es regalada por Dios? Y le quiero decir que usted no se equivoca si piensa así. La vida que tenemos ahora es un regalo de Dios. Es una posibilidad que Dios nos da para creer en su Evangelio, creer en su Hijo Jesucristo y ser salvos. Pero esto, en contraste con la eternidad, son segundos. Usted dice, bueno, 80 años, ¿verdad? Yo ya tengo 70. Sí, 70 años. ¿Cuántos voy a vivir? No sé, una semana más, unos días más, 30 años más. Yo aspiro a vivir más de 100 años. Aspiración humana, ¿verdad? Pero, en definitiva, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Él. Agua, por favor. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra vida es un regalo. Y no somos dueños de nada, hermanos. Gracias. No somos dueños de nada. Porque a veces nos creemos tan suficientes, tan independientes, que nadie se meta con mi vida. Yo soy independiente. Yo era una de esas personas antes de conocer al Señor. Yo no soy títere de nadie. Yo era ateo, hermano. No creía en Dios. Aborrecía el cristianismo. Aborrecía la religión. Yo no creía en nada ni en nadie. Tampoco creía en mí mismo, porque veía lo negativo que yo era. No podía confiar ni en mí mismo. Entonces no podía confiar en nadie. Religiones, había leído que eran el opio de los pueblos. El opio, lo que adormece, atonta a la gente. En algún sentido, tenía razón ese acerto. El opio de los pueblos. La religión, pero Cristo no es religión. Cristo es vida y vida en abundancia. Entonces, un día envuelto en esa mísera vida, ¿verdad? Alejado de Dios, sin tener el menor deseo de las cosas de Dios, en los vicios, en el pecado, en la maldad. Entonces, un día me inquietó Dios, me inquietó Él. Él dio el primer paso. No era yo el que busqué a Dios. No quería saber nada de Dios. Dios dio el primer paso, se acercó a mí. ¿Y por qué? Porque de esa manera me demostró que me amaba. Me demostró que Él existía. Me demostró que Él era verdad. Y pude tener la gracia de Dios de reconocer a Jesucristo. Y cuando eso sucedió, y lo acepté en mi corazón, pasé de muerte a vida. Murió el viejo hombre. Estamos hablando espiritualmente. Y dio lugar a la nueva criatura. En el huerto del Edén sucedió al revés. Escuche. Adán rechazó a Dios y se cumplió la palabra. Murió el hombre espiritualmente primero y luego físicamente. Hoy en día, cuando alguien recibe a Cristo, muere el hombre emocionalmente, la vieja criatura, y nace de nuevo, y eso le da lugar a la salvación. Por eso es tan importante creer, y creer correctamente, como dice la Escritura. Yo quiero decir algo más antes de concluir, que ya la hora se me fue. La muerte va a terminar con todas las oportunidades para ser salvo. Algunos especulan con la muerte y dicen,
Una vez alguien me dijo, bueno, no lo voy a volver a repetir, me dijo, bueno, voy a esperar 5 minutos cuando estoy por morir. Ahí me arrepiento y recibo a Cristo. No va a suceder así. No. Si me muero después, entonces, allí me arrepiento. Se arrepintió el hombre rico ahí en el Hades, en el tormento, pero era demasiado tarde. Se transformó en un evangelista, intercedía, ahora oraba por su familia, ahora oraba por los hombres, ahora amaba a Lázaro, le pidió favores a Lázaro, ahora se puso humilde. Cuando estaba en el tormento. ¿Cómo cambia la gente en el tormento, no? ¿Cómo cambia la gente, verdad? Cuando está afligido, angustiado, enfermo, dolorido, abandonado, triste, solitario, cuando todo el mundo le cierra las puertas, nadie le importa de su vida, allí el hombre en ese sufrimiento, en ese dolor, empieza a reconocer algo de Dios. ¿Se dio cuenta? ¿Se da cuenta que el Evangelio no es un aplauso a la diversión y al entretenimiento? ¿Se dio cuenta que una reunión cristiana no es la ocasión para regocijo de la carne? No sé si me explico. De la carne, regocijo de las emociones humanas, sino que el Evangelio de Cristo es algo que nos conduce a la vida eterna, y eso es muy, pero muy serio. No hay chiste allí. No hay chiste. Aunque a veces se dice algún chiste para no parecer tan solemne y asustar a las personas, como yo estoy haciendo ahora, quizás. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el tema es que lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Y eso es muy serio. Reflexionemos, meditemos en que si nos toca morir en esta noche, ¿a dónde vamos? Vamos a ponernos de pie, por favor, hermano. Estoy joven, pastor. Yo estoy joven, estoy saludable, estoy fuerte. Voy a vivir muchos años más. Eso es lo que todo el mundo piensa y lo que cree humanamente. Cuando ya tiene uno después de 60, dice, bueno, se me está cortando, ¿verdad? Se está cortando el hilo del carretel. Ya queda poco hilo en el carretel. Pensemos en estas cosas, pero no en términos de la edad que tenemos ni de lo que hemos vivido, sino en términos de que somos totalmente dependientes de Dios. Cuando Dios dice basta, es basta. Basta. Hasta aquí llegaste al hombre rico. ¡Pum! Aladas. Hasta aquí. Tenía dinero, tenía fortuna, tenía todo lo que su alma quería. Esas propiedades, oro, riquezas, servidumbre, nada le faltaba, ropas espectaculares, joyas, bufones que lo entretenían. Si me explico, bufones, payasos. Es que la gente a veces busca payasos, ¿verdad?, que los entretengan. Entonces, él tenía todo. A lo mejor era un hombre religioso también. Se iba a su lugar de reunión, daba una gran ofrendota, y entonces dice, ya me gané el cielo. Me gané el cielo. Salía de ahí regocijado, dice, qué buen momento he pasado. Se sentaba en una mesa de banquete, y ahí estaba Lázaro, el mendigo. A él no le importaba, no le interesaba. La vida había sido muy condescendiente con él. Quizás nació en cuna de oro, heredó,
Quizás lo que a él le pasó es que supo hacer buenos negocios. No sabemos cómo él adquirió su riqueza. Pero era totalmente inconsciente de los demás porque su meta, su objetivo era yo. Él nada más. No le importaba más nadie a él que a él mismo. Era un ególatra. Hay gente que vive así. No le importan sus hijos, los abandona, no le importa su familia, no le importan los padres, no le importa su esposa, el esposo, no le importa nada. Son personas indignas. No le importa la iglesia, no le importa los hermanos, actúan con indignidad. Qué triste. El egocentrismo a la máxima potencia. Manifiesto en círculos religiosos. Eso es doblemente condenatorio. Doblemente condenatorio. Se espera esas actitudes de gente que no sabe nada de la palabra de Dios, que nunca escuchó nada. Son gente insensible, son gente que vivió siempre en medio de golpes, insultos, violencias, vicios, malas vidas. Nunca tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio. Nunca tuvieron la oportunidad de que alguien les hable con amor de la palabra. Nunca tuvieron la oportunidad de oír que hay un Cristo que salva, que sana, que obra milagros. Nunca han tenido la oportunidad de buscar a Dios. Tampoco tuvieron la intención, obviamente. Pero sabe una cosa, muchas de esas personas son más reconocidas por Dios que los ratones de iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe lo que son los ratones de iglesia, ¿no? Acá los exterminamos. Ya no hay más, gracias a Dios. Pero había. Pero hay así, ratones de 4 patas, ratones de 2 patas. Siempre hay. El tema es que Dios tiene paciencia, porque Dios es eterno. Fíjese, tiene toda la eternidad por delante, es eterno. Y Él sabe que nosotros tenemos delante de la eternidad segundos aquí. Él tiene misericordia. Voy a añadir 2 segundos más. Le voy a dar un segundo más. ¿Puede actuar Dios así? ¿Es un dictador Dios si actúa así? ¿Tiene derecho Dios de actuar así? ¿Tiene derecho Dios de pensar así? ¿Tendrá Dios derecho de juzgar, de ser el juez? Claro que tiene derecho, porque Él es el creador. Él es nuestro hacedor. Y si estamos respirando todavía acá, es por la gracia de Él. Nada más que por eso. Nos está dando oportunidades que no debemos dejar pasar por alto. No se deben dejar pasar por alto. La muerte termina con todo. Ya no hay más chance para nada. Lo que se vivió y ya. Y eso determina el destino eterno. ¿Estamos seguros de la salvación? ¿Estamos seguros realmente de que somos hijos de Dios? ¿Estamos seguros de que Jesús murió en la cruz por nosotros y pagó la pena de nuestros pecados? Creemos eso, que Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, que Él resucitó
resucitó de los muertos para darnos la vida eterna. ¿Creemos eso? Y si creemos eso, entonces vamos a sentir la necesidad de no vivir más en pecados, de no mentir más, de no engañar, de no ser chismosos, vanidosos, orgullosos, porque todo eso es propio de la naturaleza caída. El nuevo hombre en Cristo no se goza de la impiedad de la maldad, se goza de la piedad, del amor, se goza en Dios, se goza en Cristo Jesús. Así que si alguien se da cuenta de que no está viviendo la vida que comprende y entiende las Escrituras que debe de vivir un verdadero cristiano, es hora de reflexionar. Rápido, por favor. Rápido. Y no endurecernos en nuestras actitudes negativas. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada. Así que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15, con esto ya terminamos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hay pecadores en el mundo y hay pecadores en la iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo me hago esta pregunta: ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy? Si salgo ahora de aquí, de este lugar, piso una cáscara de banana y me golpeo la cabeza contra el piso, el cordón de la calle, paso la eternidad. ¿Puede pasar, sí o no? Puede pasar conmigo, puede pasar con usted, puede pasar con cualquiera. No tenemos la vida comprada. Y si despertamos después del golpe y despertamos en un lugar de tormento, qué triste, qué tristeza la de este hombre rico, que ahora él se había transformado en ese tormento en un evangelista, en un orador, intercesor, amaba a su familia, a sus hermanos. Nunca le importó un rábano a su familia, nada le importó. ¿Cómo estamos por casa? ¿Cuánto hace que no hablas con tus padres? ¿Cuánto hace que no hablas con tus hijos? ¿Te has olvidado? Si fuese el caso, no estoy diciendo que es así, que alguien es así, a lo mejor alguien mirando el video, tiene hijos fuera del matrimonio. Una vez alguien me dijo: yo tengo hijos fuera del matrimonio. Tienen que ser responsables, hermano. Hazte cargo de esos hijos. Sí, pero yo estoy casado y que sí tengo 2 hijos. Bueno, tú eres cristiano ahora, Dios te va a ayudar y tienes que ser responsable con esos hijos, porque tú eres el padre. No espere que yo le diga otra cosa a nadie. Dios quiere que seamos seres responsables de nuestros actos, de nuestras actitudes. Podemos equivocarnos en la vida, claro que sí, ¿quién no lo ha hecho? Si estamos tan propensos a equivocarnos, pero qué importante es reconocer y entonces buscar a Dios antes de que sea tarde. Vamos a orar. Invito a usted, si lo desea hacer, inclinar su rostro, cerrar sus ojos, levantar una mano, como usted sienta hacerlo. Pero a reflexionar un momento. Quizás no lo ha estado haciendo en los últimos días, semanas, meses, porque la vida le ha ido pasando, el trabajo, la rutina. Pero ahora llegó el momento de Dios, que nos confronta. Nos confronta. Siempre va a llegar el momento en que Dios nos confronta, hermano querido.
salvos. Si hay alguien aquí puede tener la seguridad y la confianza de decirle: sí, Señor Jesús. Ese tipo de personas soy yo. Perdóname, Señor. Perdóname. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Le preguntaron a Jesús. 7 veces. 70 veces 7. Levanta una mano, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si el que dijo que hay que perdonar 70 veces, le pedimos perdón, Señor, ¿cuántas veces ha de perdonarme a mí? 70 veces 7. Yo no rechazo al corazón arrepentido, al que reconoce con humildad que se ha equivocado. No lo rechazo, porque yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Él quiere que seamos salvos. Salvos. De eso se trata esta vida. No se trata de ver quién más goles hace, qué más triunfos tiene, qué más logros que consigue, qué más títulos recibe, cuánto más dinero puede acumular, bienes, riquezas. No se trata de eso esta vida. La vida se trata de arrepentirnos de nuestros pecados y tener esperanza de recibir la vida eterna. Vamos a orar. Si hay alguien que lo quiera hacer ahora, levante la mano bien alto. Yo quiero orar también. Si hay alguien que está viendo el video y también quiere hacerlo en su casa, donde está, no importa. Lo importante es permitirle al Señor Jesús que entre en nuestra vida y le digamos: Señor Jesús, yo te necesito ahora, porque sin ti no puedo hacer nada. Sin ti soy algo sin vida. Ya estoy muerto en delitos y pecados, pero quiero tu vida, Señor Jesús. Dígase al Señor que Él va a darte la vida. Vamos a orar. Padre de la gloria, Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú no quieres la muerte del impío. Miles, millones mueren cada día, Señor, y se van sin fe y sin esperanza al tormento eterno, Señor. Yo siento, Señor, esa carga. He sido insuficiente, Señor. Te pido nos perdones, que me perdones, porque he sentido la carga y quizás pude haber hecho algo más. Algo más. Hablarle a alguien más. Orar por alguien más. Y no lo he hecho. Perdón, Señor Jesús. Danos la gracia, danos el poder, danos, Señor, el amor que necesitamos para con aquellos que aún no te conocen, Señor. No importa cómo vuelan, no importa cómo estén vestidos, no importa lo que parezca, no importa lo que tienen. Tienen un alma, Señor. No importa el color de su piel, no importa nada de eso. A todos nos hiciste a tu imagen y semejanza, y cada ser humano tiene un alma por lo que todos vamos a dar cuenta también. Tenemos compromiso y tenemos responsabilidad por lo que se pierde, Señor. Ayúdanos a ser fieles con el mensaje que nos has dado, con la posición que nos has dado, con la naturaleza que nos has
tenga fe, tenga confianza. Hay alguien enfermo,